Estamos con nuestro entrevistado, lo anticipábamos, lo sugeríamos en realidad, economista, liberal, medio outsider, siempre en algún punto controversial, con sus declaraciones, jugando al fleje. ¿Jugás al tenis, José Luis? No. Uy, chico, competí bastante, sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Eras bueno? Te diría, me defendía. Bien. Competí en bastante torneos chiquitos, tenía 9, 11 años. Sí. ¿Y ahora algún deporte? Corro. Corres. Sí. ¿Eso es un deporte? Me parece que no. Sí, me parece que sí. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Sí. Bueno, José Luis Espert, ¿no? Es José Luis Espert, me parece. Lo que dice el videógrafo. Puede correr, pero espera, no, para, Sí. ya, arranquemos Dale. fuerte de entrada, Vamos, fuerte. ¿Vos querés fuerte de entrada? Sí, En las Olimpiadas. sí, En los Juegos Olímpicos. sí. Es una categoría. Llanos, 200 metros Pero llanos. por supuesto, sí. 400 metros. Sí, sí, tiene. 800. Sí, claro. Es porque si no correr es es deporte. tenis, No, no, no. que juega él, no. No, la definición. ¿Qué es bueno jugando al tenis? Él Dice. él dice. Cuando quiera lo hacemos, José. Una A ver vez, si te quedó algún recuerdo de cómo se hacía el drive, el revel, cuando vos quieras. La definición. Es un recuerdo largo el mío. Claro. Vos sé que ya estoy pisando los 60, así que... bueno, a ver, pero cuando quiera. La definición de deporte, José Luis, la mía es competir contra alguien. Competir contra uno mismo no es un deporte. Pero esa es mi visión. O sea, el golf no es deporte para vos. Bueno, pero jugás contra otro al golf. La pelotita. Sí, pero... es insostenible lo tuyo, Bueno, Fianza. está bien. A ver, El running está corriendo contra el tiempo. para bajar No, un pero tiempo. esa cosa de compito contra mí mismo... Puesto en no. esos términos deportivos, Eh. uno puede jugar al tenis de a uno, de a dos, adentro o afuera. ¿Vas a ser candidato? ¿Vas a competir dentro del espacio opositor o vas a ser candidato por fuera? No, a ver, nosotros nunca, desde Avanza Libertad, Sí. que es el frente nuestro, nunca planteamos una interna adentro de Juntos por el Cambio, sino que lo que planteamos fue un mega frente opositor que hiciera una mega paso. O sea, que involucrara a Juntos por el Cambio, a nuestro espacio Avanza Libertad, que involucrara también al peronismo no kirchnerista, al abañismo, a Margarita Stolbizer. O sea, la idea era toda una paso del frente opositor contra Kicillof, no una interna dentro de Juntos por el Cambio. Eso no prosperó. Juntos por el Cambio ya sabemos los problemas que tiene. La idea era poner pisos que impedían que espacios chicos como los nuestros pudieran meter concejales, sino que yo diría, fueron más Juntos por el Cargo que Juntos por el Cambio. Ajá. Pero esa posibilidad quedó eliminada, pero nunca fue una interna adentro de Juntos por el Cambio, sino que era una paso dentro de un frente opositor, que incluía a Juntos por el Cambio, perdón. Está bien, digo, la Pero diferencia... eso ya no está. Eso ya no está. La No. diferencia es cambiar de nombre, ampliar. Eso es lo que no sucedió en Juntos por el Cambio. Porque, Exacto. digo, A ver, iba a lo que orbitar no alrededor. sucedió Sí, es el armado de un frente opositor que fuera una paso. sí. Eso no sucedió. Está bien. Bueno, entonces vas a ir por afuera, vas a Exacto. ser candidato en la Nosotros provincia de Buenos estamos Aires. teniendo listas en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bien, y en Capital van a ir ¿cómo? Con Milei. Exacto. Javier Milei va a encabezar la lista de diputados. Bien. Por afuera también, como por en provincia de afuera. Buenos Aires. Y- En los dos distritos, por afuera, sí. Sí, y con Ricardo López Murphy, ¿qué pasó? Que tenían diálogo en algún momento y va a ir por adentro de Juntos por el Cambio. Bueno, cada uno, nosotros como buenos liberales, cada uno es dueño del destino. Si Yo recuerdo- quiere ser parte de Juntos por el Cambio, está todo bien. Recuerdo que en el acto que hicieron de lanzamiento de la campaña de ustedes en Ferro el año de las elecciones, 2019, ahí en ese acto había una fuerte crítica a Cambiemos, no solamente al peronismo y al kirchnerismo, había una fuerte crítica. Y yo diría que no era ni siquiera una crítica sobre algunos temas, era una crítica de casi todos los aspectos de gobierno y de política hacia adelante. Particularmente la económica. Sí. ¿Eso por qué lo decís? ¿Por la mega interna o la mega paso en la provincia? Sí. Que no se da. Sí. Pero se Bueno, se Después pudo que eso por dar. hubiera dado. Sí. Sí. Yo creo que yo creo que acá el populismo hay que terminarlo. Y el populismo está representado por Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Si no, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en algunas décadas si sigue así. Mm. Entonces, lo ¿Qué que a mí me tiene? parecía importante de esa paso era el desarrollo territorial de perdedores habituales como el radicalismo, Juntos por el Cambio y la coalición cívica, o los Juntos por el Cambio si vos querés,
con las ideas económicas nuestras que son de todo sentido común, muy sensatas, y que por no haberlas aplicado Juntos por el Cambio, o Cambiemos en ese momento en 2015, por eso terminó en la crisis de 2018-19 y perdiendo la elección. La idea era un win-win, ¿no? Es juntar ideas económicas de sensatez que nosotros representamos y que ningún país del mundo que prospera discute, con el desarrollo territorial que tiene Juntos por el Cambio. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerle a los electores de cara a estas elecciones? Todos. Somos la única alternativa real para que Argentina algún día sea un país razonable para la gente de trabajo, para el comerciante, para el que quiere prosperar. Somos la única garantía de eso. Sí, sí. Suena gigante. No sé si suena gigante. Con una Argentina chiquitita así, que se ha transformado en un país en decadencia por culpa de esta política que tenemos, por culpa de los Macri, de los Cristina Fernández, los Alberto Fernández, los Duhalde, los María Eugenia Vidal. Toda esa gente que parece ser que nadie discute por qué están ahí. Mientras no discutamos esa gente, es difícil que algún día Argentina cambie. Ahora, ¿no es un poco pretencioso, José Luis, discutir a la política bastardeando a la política? O sea, vos lo que estás diciendo es, bueno, a ver, las ideas que ustedes plantean no gobernaron nunca la Argentina. Y tuvieron resultados... ¿Cómo no gobernaron nunca? ¿Y cuándo, digamos? Argentina, cuando fue el país más rico del mundo, gobernaron estas ideas. Generación del 80. Vos me decís, ¿nunca? Bueno. Eso es falso. Es falso que nuestras ideas no hayan gobernado Argentina nunca. Segunda cosa muy importante. Sí. Los países donde la gente vive bien, te cuento, donde la gente vive bien, que es el grueso del planeta Tierra, ahí las empresas de esos países compiten con empresas de otros países del mundo. En Argentina hemos instaurado el pescado podrido de la sustitución de importaciones. Acá nadie compite con el resto del mundo. ¿Por qué? Pues se han garantizado el coto de casa de que nadie le compite de afuera. Segunda cosa, donde la gente prospera, donde la gente vive bien, se pagan impuestos razonables a lo largo del año. Acá, el pobre tipo que está en blanco es directamente un esclavo impositivo. Ahora, con el tamaño del Estado que tenemos, obviamente que siempre los que estamos en blanco vamos a ser esclavos, impositivos. Tercera cosa, que no se discute en los países donde la gente vive bien. No te estoy hablando de Marte, Venus, países donde la gente vive bien. Las leyes laborales promueven el trabajo en blanco, promueven el trabajo no precarizado, promueven el trabajo con justicia social. En Argentina, las leyes laborales nuestras han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro. Entonces yo digo, estas ideas que nosotros defendemos, que no las ocultamos. Yo en mi caso hace 30 años que digo lo mismo en todos los programas de televisión o radio que me toca hablar, que en el 2019 las planteamos con toda claridad. No veo dónde está lo loco, lo trastocado de esto. Ahora, que para la política tradicional que ha destruido este país, esto sea una cosa imposible de hacer, eso es otra discusión. Pero yo te diría, en los países donde la gente vive bien, donde el comerciante no se funde, donde el laburante no se caga de hambre como acá, te aseguro que esto que yo te digo no se discute. No es ni liberal, ni de izquierda, ni de derecha, es simplemente tener sentido común. José Luis, dos observaciones respecto a eso. Vos decís en los países donde se vive bien, los países nórdicos de Europa se vive muy bien y tienen cargas impositivas altas. En todo caso estarán distribuidas de otra manera, pero digo, tienen impuestos muy altos. Sí, pero y después algo... Varias observaciones sobre eso. No, te pregunto las dos si querés y me respondés, pero después el tema de la apertura... Habla de los impuestos. Vamos. Impuestos nórdicos. Impuestos nórdicos con un ingreso per cápita que es 4 veces el nuestro. Primera gran discrepancia. Nosotros nunca vamos a poder cobrar esos niveles de impuestos con un ingreso per cápita como el nuestro, país pobre. Segundo, en esos países que vos nombrás, a la gente le partirán la cabeza impuestos, pero toda esa plata les vuelve 100% con un Estado que le brinda educación de primera calidad, salud de primera calidad, seguridad de primera calidad, diplomacia de primera calidad. Entonces no está mal cobrar impuestos. ¿Cómo? Que entonces no está mal cobrar impuestos. No, yo nunca lo dije eso. Lo que está mal es transformar al ciudadano argentino, a vos, a los chicos que están de cámara, a mí, en esclavos impositivos. Esa es otra discusión. Ahora, que tiene que haber un Estado, pero por supuesto tiene que haber un Estado. Si no, ¿cómo se va a dar diplomacia? Si no, ¿cómo se va a dar fuerzas armadas?
sino cómo se va a dar seguridad, sino cómo se va a dar justicia. Por supuesto que tiene que haber un Estado. Ahora, un Estado que no te estafe y no te robe como acá, por supuesto que ese no tiene que ser el Estado. José Luis, y respecto a lo que decías de la apertura comercial, ¿no? Competir con otros países, ¿cómo haces al mismo tiempo para competir con países donde la mano de obra es mucho más barata que la Argentina, ¿no? Bueno, por eso yo hablé de 3 reformas que se necesitan hacer de mínima para parar con la decadencia. Ninguna de las 3 hechas por sí solo te van a solucionar los problemas. O sea, vos decís hoy, leyes laborales, cambiar las leyes laborales con impuestos como los que tenés y con la economía cerrada como la que tenés, terminás seguro con los trabajadores en una situación peor de la que están. Ahora, tenés que hacer las 3 cosas juntas. Nadie está pensando, en nuestro caso, en repetir industricidios como fue Martínez de Oz o como fueron Menem. Pero sí estamos pensando que las empresas tuyas tienen que competir con las empresas de otros países del mundo. Está bien, pero vos le abrís a los textiles y para venderle a la gente cosas de buena calidad a buen precio. Acá, por ejemplo. ¿Ustedes se pusieron a pensar por qué comprarte un auto cuesta como un transatlántico? La gente tiene que meterse en planes de ahorro para comprarse 4 chapas con 4 ruedas. ¿Eso por qué? ¿Saben por qué es? Por la maldita sustitución de importaciones. Yo te aseguro que no tendría que haber ni un desempleado de una fábrica automotriz si vos hicieras lo que tendrías que hacer. Si vos abrieras la economía, pero redujeras impuestos, cambiaras las leyes laborales para que haya trabajo en blanco, esas fábricas con esos empleados, en lugar de hacer tantos autos como se hacen acá, harían máquinas cosechadoras, sembradoras, para extraer petróleo, para cultivar olivos, para hacer todo aquello en lo cual Argentina tiene ventaja comparativa. No tiene que haber desempleados en Argentina por hacer algo diferente, que está demostrando ser un fracaso además, porque si hacer lo que estamos haciendo no fuera bárbaro, pero yo te lo aplaudo, pero Argentina en el último medio siglo, ¿qué veo yo? Que explotó la pobreza, la marginalidad, proliferan las villas, la inseguridad. Entonces digo, ahora no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo, vamos a ir repitiendo lo mismo sin parar. El estímulo no tendría que ser al revés. Vamos a un ejemplo del corto plazo. Macri liberalizó los flujos de capitales, levantó el cepo, habló de que iban a venir inversiones, no vino ninguna inversión productiva, no le hizo ningún gesto a la industria y la situación... A mí me cuesta ubicar en los últimos años un gobierno que haya liberalizado las condiciones como el de Macri y no pasó nada mejor de lo que está pasando ahora. A ver, el gobierno de Macri termina en la crisis que termina justamente por ser un gobierno que no tiene nada que ver con lo liberal, pero olvídate la discusión liberal-no liberal porque es una discusión incómoda. Hablemos de cuestiones de sentido común que le importen a la gente. Macri termina en crisis de la deuda, una crisis de la deuda, al final terminaron defaulteando la deuda, como consecuencia que se endeudó mucho. Ahora vos decís, ¿por qué te endeudas mucho si reventás a la gente impuestos? Entonces, vos te endeudás mucho porque reventando a la gente impuestos porque tenés un gasto público inmanejable. Ahora, ¿por qué Macri nunca dijo o nunca hizo la reforma del Estado que hay que hacer? Bueno, no sé, pregúntenle a él. Pero Macri de liberal no tiene nada. Pero porque implica echar también mucha gente. Sí. Y esa es una decisión que no sé si... A mí me parece que hay que hacerlo. A mí me parece que si la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, tiene 1.800 empleados y vos con 100 podés atender a la Biblioteca del Congreso, hay 1.700 tipos que no tienen que estar. ¿Qué son? Pero discutamos esto por un tema de fondo. ¿Por qué le echó gente? No. Hay más empleados públicos al fin de la era de Macri que al principio. Pero hablemos del ñoqui, del tipo que no tiene nada que hacer en el Estado. A mí me parece que el ñoqui, el que no tiene que hacer nada en el Estado, primero es una estafa al buen empleado público. Porque el buen empleado público que se necesita, yo recién dije que hace falta Estado, por culpa de que hay un ñoqui o un trans amigo del intendente de turno, gobernador de turno, cobra menos de lo que podría cobrar si no estuviera ese ñoqui. A ver, yo he visto sueldos de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de 45.000 pesos. Ahora, ¿vos te parece que un tipo que va a entregar la vida por nosotros, defendiéndonos contra un delincuente, puede cobrar 45 lucas cuando hay tipos que sin cumplir ninguna función o sin haberse reunido nunca, como ha pasado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se lleven el año en promedio 150 millones de pesos? Yo digo, ellos son estafas.
Y por si fuera poco, el ñoqui, el que no tiene nada que hacer en el Estado, además de ser una estafa al buen empleado público, es una estafa al contribuyente, al pobre tipo de laburo que abra su comercio, paga la tasa de seguridad e higiene, paga el ABL, paga el inmobiliario residencial, paga la patente del auto y después ve que su esfuerzo va a un ñoqui. Yo digo, un ñoqui. Yo tengo un problema con el ñoqui, contra el robo, no contra el empleado público. No es la generalidad de los casos, digamos. ¿Cómo? Que no es la generalidad de los casos. O sea, el Estado no está mayoritariamente con trabajadores ñoquis. O sea, no es un problema de la Argentina. Mirá, yo te diría, hoy hay 3.600.000 empleados públicos. Durante la década kirchnerista ingresaron 1 millón de empleados públicos más. Vos ves mejor seguridad, mejor justicia, diplomacia. Entonces, no digamos que necesariamente un empleo público más implica una mejor calidad del servicio público. No. Yo soy el primero que te voy a defender al buen empleado público, al tipo que va a laburar como va a laburar un comerciante, un industrial, un monotributista, un autónomo, un empleado. Ahora, no me vengan con el cuento que un ñoqui tiene derecho a ser ñoqui, porque estamos todos locos si vamos a bendecir un ñoqui. Un ñoqui es un chorro, es un ladrón que le está robando al buen empleado público, que cobra menos de lo que debería cobrar, y le está choreando la plata al contribuyente. El contribuyente no es un extraterrestre, es un tipo de laburo que paga impuestos. Ustedes, por ejemplo. Sí. José Luis, el discurso liberal, libertario, hace mucho hincapié en la economía, ¿no? En liberalizar la economía, que el Estado se retraiga un poco. Y yo lo que veo que muchos promotores de este discurso, al mismo tiempo, en cuestiones más vinculadas a las costumbres de las personas, quieren como un Estado más presente, más censor. Me refiero puntualmente a no liberalizar, por ejemplo, el aborto, discursos en contra de los homosexuales. ¿No hay como una contradicción ahí, liberal en lo económico, pero más controlador en...? Yo creo que en todas las corrientes hay sobre algunas cosas diferentes puntos de vista. En nuestro frente hay gente que está más cerca del pañuelo verde, otro del pañuelo celeste, y convivimos. No hacemos punto... A ver... A mí lo que me preocupa es que la gente en Argentina, por ejemplo, termine comiendo rebanada de viento o que se nos mueran los chicos hoy de hambre directamente. Entonces, plantear discusiones de si sos pañuelo celeste o pañuelo verde en un país que está a punto de morirse de hambre, donde los chicos se mueren de hambre, y no es un tema crítico para mí, por ejemplo. Yo estoy abierto, a ver, por ejemplo, en el tema del aborto, que además ya es ley, ya es pasado, es ley. Pero si no hubiera sido ley, y yo fuera gobierno, y hay una gran tensión en la sociedad por el tema del aborto, hago un plebiscito. Pues no me parece un tema crítico para la Argentina de hoy, en decadencia, un país que está a punto de caerse del planeta, plantear una discusión en la sociedad sobre el aborto. Pero si lo hubiera, hacer un plebiscito. José Yo Luis, creo que la política no tiene que meterse en un tema como ese. José Luis, te vacunaste hace poquito. Subiste a las redes sociales una foto haciendo el fuck you, gesto de fuck you. No es una foto, es un video donde yo hago fuck you, sí. ¿No te parece que es un gesto equivocado en este contexto? No. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que esta sociedad, que está a punto de no tener retorno de los niveles de pobreza, de indigencia y marginalidad, le hagan creer las cosas que le hacen creer. Ya sea de un lado o del otro, Acá no es un tema con uno o con otro. En este caso, sí, porque tenía que ver con la vacuna. Pero los pescados podridos que le vendían del lado de Cambiemos también me molestaban, No, eso está claro. La vacuna, que no me hagan creer que la paga el Estado. El Estado son impuestos. Los impuestos los pago yo, los pagas vos, los pagás vos. Nosotros no pagamos la vacuna. No me la dio la vacuna Kicillof. Bien. Ni el presidente Alberto Fernández. Me la di yo, me la compré yo con los impuestos, porque con eso compraron la vacuna. Bueno, en ese sentido, fuck you. Es un poco reduccionista pensar que la gestión del Estado está solo apalancada por los impuestos que pagamos todos. O sea, claramente ahí hay un fondeo. Pero, ¿con qué funciona el Estado? ¿Que con el viento? Funciona con los impuestos que pagamos nosotros. Yo no digo... El Estado existe porque pagamos impuestos, si no, no existe el Estado. Está bien, pero digo, un gesto... Ahora, esperá, si otra discusión es, ¿tiene que haber Estado? Yo te digo, sí que tiene que haber Estado. Ahora, no engañemos a la gente, el Estado son impuestos, por eso
hay que ser muy cuidadoso cada vez que aumenta el gasto público, porque cada vez que hay más gasto público, hay más impuestos que le vas a cobrar a la gente y hay menos cosas que la gente va a dejar de hacer. Está. José Luis. Hay más cosas que la gente va a dejar de hacer. Bien. Eso es lo que digo. Hace un ratito decías, hay que oponerse al populismo, hay que ponerle un freno, es el mal mayor, eso nos obliga a una especie de frente muy amplio, unidad. ¿Qué es? No, es lo que sugerí yo, sí, ahora claro. ya se cayó. Ya eso, se ¿no? cayó. Okay. En la provincia de Buenos Aires, Bien. porque son elecciones legislativas. Pero ¿no? me interesa saber cuál es tu definición de populismo, que aparte vos lo ceñís bastante a la figura de Kicillof en particular. ¿Querés que tengamos una discusión sobre el tema populismo? No, que me hagas una discusión puede ser o no, pero digo, quiero saber cuál es tu definición de populismo y en particular vinculado a Kicillof. Populismo es lo que es el sistema que Argentina abrazó hace casi un siglo y que le ha provocado una de las decadencias más grandes de la historia del mundo. Hay muy pocos países que se han desdesarrollado en el último siglo, te diría, muy pocos. Ninguno prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. La Argentina sí. Pero entonces en la Argentina hay populismo desde hace 100 años. Sí. El sistema populista en Argentina es este. Es el sistema de empresarios prebendarios, sí. O sea, de empresas que no compiten con el mundo, de un Estado que se vende frente a esos empresarios prebendarios como socio del sector privado, viola a la gente impuestos y son unos pocos los que usufructan los beneficios del Estado, y luego tener, en lugar de sindicatos que te defiendan a los trabajadores, que defiendan sus derechos, directamente tenés sindigarcas. Ese es el populismo en Argentina. ¿Y hace 100 años que hay populismo? Un sistema... Sí, porque Argentina hace 100 años comienza una decadencia. ¿Desde Irigoyen? ¿Desde cuándo más o menos? Desde que termina la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Sí. Durante la primera mitad del siglo pasado estuvimos entre los 10 primeros países del mundo. Desde la ley Sáenz Peña. Y desde mediados del siglo pasado Argentina empezó a caer. No tiene que ver con hechos puntuales, tiene que ver... Yo te hablo de datos. Sí. Vos me hablas de hechos que no tienen que ver con datos. Yo te hablo de datos. Bueno, los datos responden a hechos, se supone. Es que hay datos que no se pueden discutir, otros sí se pueden discutir. Bien. La ley, lo que vos me nombrás no tiene nada que ver con la decadencia. Nada que ver con la decadencia. Esa ley no tiene nada que ver con la decadencia. Sí tiene que ver con la decadencia haber abrazado un sistema que claramente nos hace mal. A ver, yo digo, ¿Argentina le va bien o le va mal? Cíclicamente, a veces le va bien, a veces le va mal. No, pero espera, un país, por eso digo, vos negas la realidad, me parece, porque si este era un país que estaba entre los 10 primeros países del mundo y hoy somos 120, yo te digo, ¿qué pasó ahí? ¿No pasó nada? Sí, en términos sociales no también había una enorme desigualdad, ¿no? Digamos. Espera, no, la desigualdad no tiene que ver con eso. Hace medio siglo, vamos más cerca de hoy, hace medio siglo... Argentina no tenía Villa Miserias. Hoy tenemos 4 millones de personas viviendo. Sí, ahí tenés un punto. No teníamos pobres. Hoy tenemos la mitad de la población pobre. No teníamos pobreza en el conurbano. Hoy tenemos 3/4 partes de los chicos pobres en el conurbano. Algo ha pasado. O sea, lo que a mí me impresiona es que no pensemos en cambiar lo que estamos haciendo, pero no un poquito. Tirar a la basura directamente lo que estamos haciendo y empezar a hacer otra cosa. Ahora... Lo que yo creo que tenemos que hacer, afortunadamente, no es algo que ocurre en Marte. Lo hacen los países donde la gente vive bien. Las empresas compiten con el mundo, el Estado recauda impuestos razonables y las leyes laborales favorecen al trabajador. Eso es lo que hay que hacer. La última cortita antes que termine la nota, porque si no, no nos enteramos de lo primero que nos dijiste, que tiene que ver con por qué fracasó el Juntos por el Cargo que vos decís. ¿Quién fue el de la mezquindad? Porque son Juntos por el Cargo, por eso no hubo chances de armar un frente opositor al gobierno con Rodríguez Larreta. Y ahí hubo una sumatoria de hechos. ¿Nos podés contar? Lilita Carrió, bueno, ya lo dijo públicamente. No, Lilita Carrió. Está bien, pero yo te voy a repetir muchas cosas que se conocen de todas maneras. Ya son públicas. Lilita Carrió dijo que no quería interna. Yo justamente lo que quería es una megapaso. Así que si la líder de la coalición cívica, componente de Juntos por el Cambio, dice que no quiere interna, ya ahí tenemos un problema serio. Sí, los radicales también te bajaron. Los radicales también. Te bajaron el pulgar. Si no quieren competencia... No te querían. No querían, no es que no me querían. Ellos tienen un quilombo fenomenal adentro, se están matando entre ellos, y era difícil meter ahí un nuevo miembro de la familia. ¿Y la Reta quería? ¿La Reta quería?
Larreta estaba entusiasmado con la idea de armar una paz opositora. ¿Hay diferencia, José Luis, entre Larreta y Macri? ¿Viste que ahora se está zanjando ahí una disputa entre ellos? Bueno, si se zanja o no, no sé. Pero... No, pero ¿hay diferencia? ¿Vos los ves diferentes? Larreta es alcalde de una ciudad, Sí. Macri fue presidente, no son comparables las gestiones. No, los cargos está claro. Larreta yo creo que ha hecho una buena gestión en la ciudad de Buenos Aires. Mira qué interesante. Bueno, Muy bien. José Luis, te agradecemos muchísimo. Gracias. La verdad Buenas que un noches. placer tenerte aquí. Vamos un corte, enseguidita volvemos. Era Expert que nos visitó, tuvo picante, estuvo bien la charla, linda. Bueno, un cortecito y hoy ya volvemos.